Alberto Cardoso es un hombre que vivía con su familia en un salón comercial, pero ahora ya tiene su casa propia. ¿Qué hizo para mejorar su calidad de vida? Pues con mucho ingenio y sacrificio vio la forma de generar más ingresos de forma honesta y fue así que decidió crear una gomería móvil para acudir al auxilio de la gente. La vida te enseña cómo tener que sobrevivir. Él trabaja mucho, hace frío igual. Yo de mi papá estoy orgulloso, Leandro. Estoy muy orgulloso. Este batallador de la vida pagaba mucho por el alquiler de su casa. Con un pequeño vehículo traía las cubiertas hasta su gomería para repararlas, pero gastaba aún más. Y con ese iba a buscar las cubiertas de los clientes y a venir en la gomería a arreglar y llevar de nuevo. Alberto recibió varios golpes en la vida. No solo fue abandonado por sus padres, también debió vivir con su esposa y sus 3 hijos en el salón donde funcionaba su gomería durante 11 años. Dividí el salón, atrás era mi dormitorio y adelante era mi negocio, con toda mi familia. Ahí nacieron los 3 hijos que yo tengo hasta ahora. Las condiciones eran malas porque vos tenés que sobrevivir con tu familia, con el ruido. Se enfermaba mucho mi hijo, su pecho le apretaba mucho. Era chico y hay que dividir con madera eso. Así la pieza, nosotros aparte y mi papá y mi mamá aparte. Sin embargo, su destino pronto cambiaría. Pudo comprar un vehículo tipo combi, le agregó un compresor y así nació la gomería móvil. Y alzar todas las herramientas y hacer en la casa del cliente ya el trabajo. Entonces ahorras tiempo de ida y vuelta, entonces vos haces en su casa. Entonces los clientes quedan más satisfechos y más rápido el servicio es. Pero el negocio creció y hoy tiene una camioneta totalmente equipada. Hace 4 años Alberto, por problemas económicos, decidió dejar el local donde alquilaba y donde también vivía con su familia para poder convertir todas sus herramientas y llevarlos a un vehículo como este, en la gomería móvil. Esta decisión cambiaría radicalmente sus vidas, al punto tal que junto con su esposa lograron comprar un terreno en limpio. Empecé a juntar mi platita para empezar a hacer la casa. Y de esta forma, Alberto y su familia de vivir aquí, pasaron a vivir aquí. Una casa que construyó con sus propias manos, con su trabajo y gracias a su ingeniosa idea. Muchos se están preguntando en casa qué posee esta gomería móvil. Les vamos a mostrar. Posee, por ejemplo, un generador que ya está trabajando desde hace años con el vehículo combi. También un compresor aquí en esta parte de la carrocería del vehículo. También una plancha vulcanizadora aquí en este sector y un desarmador de cubiertas para automóviles. Además, para los camiones grandes, que por supuesto lleva más trabajo y una herramienta más potente, tenemos el martillete. Este gomero móvil está equipado para asistir a quien lo necesite, incluso en el interior del país, solo llamando al 0981-665-895. Con su labor gana en promedio un sueldo mínimo mensual. Su esposa también lo ayuda. Trabaja como empleada doméstica 3 veces a la semana. Sus 3 hijos estudian y uno de ellos ya anunció que continuará el trabajo iniciado por su padre. Y espero que siga más adelante, hasta que pueda, porque yo voy a ocupar su lugar. Pero el sueño de progresar no se detiene. Esta camioneta aguarda ser reparada, pues pronto se convertirá en otra gomería móvil. Mientras que el Móvil 1, con el que empezó toda la historia, está rumbo a transformarse en un carrito lomitero. Alberto, con 50 años, sigue apostando al trabajo honesto y al amor de su familia. Una historia que demuestra que querer es poder.